Desde Teleuniverso Canal 29 seguimos con más para ti. Es momento de conversar a continuación junto al abogado Juan de Dios Giraldo. Esto a propósito porque en este martes se les dictará medida de coerción a los 11 imputados en el caso Operación Antipulpo. Para conocer más detalles, acá está con nosotros el abogado Juan de Dios Giraldo junto al señor Nelson Javier en exclusiva en Buena Noche. Gracias, licenciado. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está usted? Para mí es un placer, Nelson, nuevamente estar en tu presencia y hablar a la teleaudiencia sobre este acontecimiento que tiene ya en 2 semanas en vilo a la República Dominicana. Muy bien, me gustaría que usted tenga inicio del desglose de los pulpos, de los meses, 3 meses, algunos, otros tienen otra flexibilidad con la justicia dominicana. No hay ninguna flexibilidad. No. Lo que se le impuso en el día de hoy a esos 11 imputados fue una medida de coerción. Conforme al artículo 227, la medida más gravosa es la prisión preventiva y se le puso a 7 personas prisión preventiva. La Constitución establece y la misma normativa procesal penal que la prisión preventiva debe ser la excepción y la libertad es la regla. ¿Por qué? Porque hay un principio de presunción de inocencia. Todo ciudadano que se le impute un hecho se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Okay. Y las medidas de coerción son de meramente carácter instrumental. Aquí no se emiten juicios, solamente si se verifica si hay elementos de prueba suficientes para tipificar un delito. Y en este caso, de carácter instrumental, que fue, se vio como un juicio y las medidas de coerción son muy expeditas, es una falsa antinomia lo que se dio en el día de hoy, o en estos días, porque no es como debiera de proceder una solicitud de medida de coerción. Se dictó 3 meses de prisión preventiva para 7 de los implicados, incluyendo a Alexis Medina y Fernando Rosa. Okay. 2 arrestos o localizadores electrónicos. Otro localizador... Que los localizadores electrónicos... pertenecían en un momento supuestamente a Alexis Medina, pero el punto fue aclarado por la compañía que ganó un proceso de licitación pública conforme a la ley 340, y hay un principio que rige el derecho administrativo, que es la validez de los actos públicos. Los actos administrativos se reputan válidos, hay una presunción de validez. Entonces, esa compañía aclaró que no tiene nada que ver con el señor Alexis Medina, y también a otro de los imputados se le impuso presentación periódica. Muy bien, yo voy a desglosar todo esto, yo voy a preguntarle a usted para que usted desglose, pero yo quiero quitarme el sombrero ante lo profesional que es Jenny Berenice, ante la calidad en paso de la justicia que ejecuta Jenny Berenice. Y usted como hermano de profesión, me gustaría escuchar cuál es su versión con relación a esto. Bueno, ayer Eduardo Núñez, creo que el togado de toda la barra de la defensa, ¿sí?, y de toda, incluyendo el Ministerio Público, fue el mejor técnico que pasó por el tribunal. Okay. Entendió lo que es una medida de coerción. El Ministerio Público hizo un trabajo encomiable porque es una investigación y las investigaciones a veces son un poco difíciles. Hay que felicitar el trabajo del magistrado Wilson Camacho, que está en la dirección del PETCA. Excelente, y a un grupo de fiscales, sí, en pro de la justicia. Sí. Pero también debemos decir que eso no debe ser el ejemplo de una solicitud de medida de coerción. ¿Por qué? Bueno, no, porque las medidas de coerción son expeditas. Regularmente nosotros queremos cualquierizar los procesos. La litigación se ejerce con elegancia, y no se personaliza, y se describen los elementos probatorios que se tiene, la calificación jurídica, y se determina el por qué existe peligro de fuga y por qué se le va a imponer prisión preventiva. Muy bien, los pasos del juez, ¿verdad? Sí, el juez. En esta oportunidad, ¿cómo usted lo describe? Porque bueno, yo lo veo, el juez Alejandro Vargas, sí, es duro. Es un tipo con una gran calidad y una probidad incuestionable. Ahora bien, el manejo
que ha tenido en la audiencia no es un manejo adecuado, porque los jueces son los que ejercen el control, la policía de la audiencia. Okay. Y a veces nosotros vimos situaciones que no debieron existir en la audiencia, pero porque no el juez mismo... debe ejercer un control, mandar a callar, respetar los turnos de cada parte que postula, no puede emitir juicios, es un tercero imparcial. Entonces, una pregunta, ¿es el mismo juicio tener esos verdugos de miles de millones? ¿Es el mismo juicio tener los mejores litigadores del país? ¿Es el mismo juicio con la calidad de la mujer de la justicia que es Jenny Berenice? ¿Es el mismo juicio? ¿Es común? Es lo mismo, es lo mismo. La justicia, somos todos iguales ante la ley. Este cohete. Sí, eso es lo que reza nuestra norma ¿Por qué sustantiva. no lo transmiten en todos los juicios? Bueno, porque en este caso, lo primero que yo hubiese hecho como litigante es que no permitiría la publicidad. Las medidas de coerción solamente son públicos para los terceros. ¿Cómo? Sí, son públicos para los terceros. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa primigenia, una etapa de la investigación, y eso puede torpedear el proceso de investigación. Porque una vez se conoce y se le impone una medida coercitiva, el Ministerio Público tiene un plazo para concluir su investigación y decir, miren, estos son los elementos de prueba que tenemos. Voy a presentar un acto conclusivo, que es una acusación, o voy a presentar otro medio alterno para solucionar este conflicto. No encontré pruebas, archivo el caso, o no encontré pruebas, retiro o no presento ninguna acusación. Sí. Entonces, hay un secretismo en la acusación para no alertar a otras partes del proceso. Cuando vimos esa audiencia, de seguro se alertaron muchas personas que pueden ser sometidas a un nuevo proceso. Entonces, eso debe garantizarse, pero además hay un principio que se llama la dignidad de los seres humanos. Entonces, cuando en una etapa primigenia lo expongo a las cámaras, estoy vulnerando un principio que es la presunción de inocencia y la dignidad, porque cuando ponderamos, yo tengo una acusación y el Estado tiene todo el poder para coadyugarme, para subyugarme, y entonces entran ese gran número de principios, como es la presunción de inocencia, que debe destruirse más allá de toda duda razonable. La opinión pública, ni nadie puede emitir un juicio de culpabilidad, porque la opinión no puede ejercer un control dentro de la justicia, porque es peor condenar a un inocente que absorber a 1000 culpables. Okay. Porque en República Dominicana hemos hecho una doctrina de crear juicios penales paralelos y llevar los casos al ámbito de lo populacho, Okay, para presionar, y eso es un atentado al sistema democrático. pero yo percibo que la sociedad, en un gran porcentaje, y los hombres como usted que han estudiado Derecho, yo he tenido la oportunidad de intercambiar ideas con ellos, manifiestan un testimonio de elegancia al proceso como lo llevó Jenny Berenice. La investigación que hizo a cada uno de ellos, el no dejarse chantajear de nadie, porque Jenny Berenice no la chantajea a nadie. De eso, no es que tenga conocimiento, pero personas acercadas a ella, y yo que le admiro desde hace tantos años en Santiago, conozco su pulcritud. Todos conocemos la pulcritud de muchos operadores de la justicia. No, yo estaba hablando de Jenny. Si tú tienes un quille con Jenny, no, tú te yo trayas. no tengo ningún quille. No Pero tengo por qué. Como que me estás sacando, digo que Jenny. No. Porque podemos hablar de un grupo de actores del sistema. Okay. El proceso de investigación, si bien es cierto que Jenny lleva el estandarte es dura. De buscar y perseguir, y es la directora de la persecución, hay un sinnúmero de actores que es un trabajo colectivo de todos. Porque ella es la cabeza. Y nosotros la sociedad dominicana necesita que las antiprácticas y las conductas de muchos funcionarios públicos se regulen y que no haya impunidad y que no haya corrupción. Ahora bien, se debe respetar lo que es el debido proceso de ley. Okay. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Yo quiero justicia, pero yo quiero que se haga una investigación responsable, fuerte, para que mañana, cuando se vaya a un juicio de fondo, existan elementos de convicción que puedan sustentar una condena y que no hayan vicios para que esas personas que sean señaladas
por cometer una infracción, mañana sean absueltas por un error procedimental. Muy bien, Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿usted entiende que el proceso de investigación de arriba hasta abajo, hasta donde llega ahora por el Ministerio Público? El Ministerio Público es la jueza de la querella, ¿no? Sí. ¿Tiene qué acercamiento con la verdad para usted? O sea, esta investigación que se ha ejecutado. Bueno, han hecho una buena investigación. Ahora hay que ver los elementos de prueba recolectados y que esos elementos de prueba me lleven a una única hipótesis y que no haya resquicio de imaginación a la duda. Porque si hay un resquicio de imaginación a la duda, el juez, que si llega a un juicio de fondo, Tiene que llegar, bueno, vamos a ver los elementos de convicción o los elementos probatorios colectados para que pase el tamiz de la audiencia preliminar y pase a la etapa de juicio de fondo. Mire, a mí me han explicado 1000 veces, porque yo del derecho lo conozco, por eso yo busco asesores como usted y otros amigos más, pero usted ya entra en parte de la familia de nuestros programas. Pero a mí me han conviccionado de que cuando Jenny Berenice investiga, es muy difícil que falle. Y las investigaciones que ha hecho Jenny Berenice, las citas que le ha dado la oportunidad de consultar con lo que hoy están en las diferentes cárceles antes mencionadas, eso para mí es permisible de tener una credibilidad casi inaudita sobre el trabajo de Jenny, porque es que Jenny no echa la de perder. O sea, no echa la de perder en el sentido de que si te investiga, ya es porque tiene la matriz en sus manos. Esa es la Jenny Berenice que se conoce, ¿o no? Sí, así es que se conoce, pero vuelvo y repito, no basta con hacer una investigación y llevar un populismo, un discurso de barricada, si no se tienen suficientes elementos de pruebas que puedan destruir el estado de inocencia de esos ciudadanos. Nosotros queremos justicia, la sociedad quiere justicia, y que si realmente esas personas desfalcaron el país o intentaron contra el erario público, se recolecten los elementos de prueba y todas las personas que intervinieron y se pueda realizar una buena investigación y en un juicio de fondo que los jueces determinen su culpabilidad o inocencia. Muy bien, mire, yo conversé con una abogada. ¿Se dice abogada o abogado? Abogado. Una abogado. Abogada. Puede Una ser. abogada. Sí. Muy bien, no, porque es que yo no sé, porque estoy con la ley. No sé si ella aquí, yo voy para Rafael con él, pero no sabe nada. Ella me dice, lleva su mismo apellido, es dura ella. Lleva su mismo apellido. Ingrid. Dura. Hidalgo. Ingrid Hidalgo. Esa familia de ustedes está. Dura. Es dura, ¿verdad que sí? La flexibilidad del juez Vargas ante la mujer se percibía notoria por muchas razones. La familia, época de Navidad, las consecuencias por las que ella está incluida en el expediente tienen primera, tercera, cuarta, quinta persona. Y es más factible que se vaya a la casa en la calidad que se fue que mandar a la hermana de Danilo para las Hayo Mujeres. Hable mal. No. No, Nadie que se ríe. no, continúe. ¿Cuál es tu Pero yo voy bien o voy mal. Vas bien, vas bien. Entonces, quiero preguntarle eso porque para los días próximos, Iris Guava, del plan social de la presidencia, ya es una condenada voz populi. Dígame si lo dije bien porque no la saca risa y no sé si es cuando usted se ríe que yo voy bien. Que eso está mal. ¿Pero qué es lo que está mal? Condenar la voz populis, condenarla. Pero este país condena a voz Hay- populi siempre. Antes de Hay usted ser abogado, hay una especie de sicariato moral que se debe suprimir o debemos respetar, no podemos condenar porque es muy fácil. Sí. Yo siento la indignidad y soy parte de la masa que protestó en contra de la corrupción,
pero también ¿Usted fue soy, allá? sí, soy uno de los, No, digo, de los que con una bandera verde, ¿fue? aspiro a una mejor sociedad, aspiro a una mejor sociedad. Usted es medio comunista. Pero también soy de criterio que la sociedad per se debe llegar a unos estándares que se respeten las libertades individuales de cada quien y que sean los tribunales o los organismos de investigación que creen los elementos de prueba o hagan las investigaciones convincentes y fehacientes para que se determine la culpabilidad o la inocencia de un ciudadano. Porque usted sabe hasta cuándo comenzamos nosotros a señalar y decir, es culpable, es culpable. Sí. Hasta que no nos toca un familiar. ¿O sí? Sí. Es Porque verdad. cuando nos toca a alguien muy cercano, queremos defenderlo con vehemencia. Ok. Y entonces ahí está ese ámbito de la justicia y ese principio que se llama presunción de inocencia. Ok. Mire, Iris Guava va a ser interrogada otra vez mañana. Que es una facultad que tiene el Ministerio Público. Muy bien, va a ser interrogada por Jenny Berenice. Ya se están quedando o van a su casa y allanan. Yo pido, Iris Guava tiene su esposo muy enfermo. Muy enfermo. El conocedor de los ministerios del gobierno pasado y de este gobierno y de lo que suena, y como comunicador debo saber lo que puede pasar en cada casa, en cada hogar de los imputados, porque uno investiga, ¿verdad? ¿Tú tienes un organismo de investigación? No, yo soy un investigador. Eso es problemático. Oh, y yo no investigo para hacer noticia. Ok. ¿Y qué dentro el diablo es de Sin ahora? ningún subterfugio, ¿Cómo así? legal. Legal, yo investigo y trato de profundizar Ok. para poder aquí documentar a la gente. Ok. ¿Me entiendes? Para poder aquí documentar a la gente. La operación Pulpo, a su tiempo de conocimiento. ¿Usted no? No tenía conocimiento. Todo el mundo cerca de mi casa, dígame dónde vive, pues yo me dame cerca para que eche mismo por la mañana. Porque eso es fácil. No, O sea, los vehículos G, todos los G rotulados que tenía Alexi, todos los cuartos que gastaba Alexi, todas las mujeres que tenía Alexi, todos los vehículos que andaba él, ¿usted no sabía nada de eso? ¿Y dónde está usted, padrecito? Pues eso se ve del diablo aquí. Mire cómo usted se queda callado. vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de la medida de coerción. No, pero eso es derecho. Yo no vengo aquí a hablar de una persona de manera específica, Ok, pues sino entonces usted vine a explicar el proceso el cual vimos y que se le cantó prisión preventiva a 7 Usted de no me ellos. quiere hablar de eso. Bueno, claro, y del proceso y Pero yo que quiero es un proceso de preguntarle a usted. investigación. Pero déjame preguntar, ¿usted también ha preguntado a René Brea de esto? No, Pero que son preguntas, ¿y por qué usted se le manda la pregunta? pues pregunte. Mire, entonces quiero Yo preguntarle. tengo derecho a la quinta enmienda, doctor. Ok, qué maldición. Yo no sé por qué cae en estos ganchos. Yo quiero preguntarle a usted, si es dama, si tiene familiares en condiciones no normales dentro de la salud, el juez tiene con esto una reserva. Hay una cuestión fundamental en la Constitución que es el principio de dignidad humana. Ok, Y aparte, como le dije, cuando el legislador creó la figura de las medidas de coerción sí, y en el artículo 226 numeró 7 medidas de coerción, dijo, la prisión preventiva es la más gravosa. ok. Es la más gravosa y se impondrá de manera excepcional, excepcionalísima. Sí, Entonces, hay otras medidas, como dije, las medidas de coerción son de carácter instrumental. Mira, para garantizar la presencia del imputado al proceso, para que no distraiga pruebas, para no representa un peligro para la víctima. Entonces, no representa un peligro de fuga. Si esa persona reúne esas condiciones, se le debe imponer una medida distinta a la prisión preventiva. Ahora bien, sí. si es un caso excepcional y existen elementos de convicción que demuestren que esa persona con probabilidad es culpable del hecho que se le imputa, se pudiera imponer la prisión preventiva. Ok. O es un hecho muy gravoso. Entonces,
Ahí opera la prisión preventiva. Entonces, los jueces valoran y ponderan el estado, las condiciones de las cárceles dominicanas, la salud del imputado, porque la prisión preventiva debe también tener un límite razonable y no puede convertirse en una pena anticipada. Muy bien. ¿Me entiendes? Mira cómo te lo Entonces, enseña. el juez va a ponderar muchos factores y a veces pondera, por ejemplo, las personas mayores contempla el Código Procesal Penal. Hay un señor ahí de 70 y pico. No prohíbe imponérsele prisión preventiva. La mujer embarazada también. Entonces, un señor, o sea, que ese preso está fuera de la ley. El juez cometió una inobservancia de la norma. Ok. Inobservó una norma Eso los jurídica. abogados de él, el señor Tienen que recurrir. Aquiles Christopher. Tienen que recurrir en apelación Sí. y apelar esa prisión o ¿Qué esa tiempo? ¿En las resolución. 48 horas? La ¿O más? norma contempla que tú tienes 10 días para apelar 10 una días. medida de coerción y en este caso, como se declaró de tramitación compleja, los plazos se duplican, Sí. se puede apelar y un tribunal colegiado, una corte de apelación de 3 jueces, va a sopesar la resolución que impuso el juez. Muy bien. Y puede por variar. asunto de data. Sí. En el caso de Fernando Rosa, que se dice, se sabe, que tiene 3 enfermedades, ¿qué pasaría ahí? ¿Lo mismo también con él? Bueno, como se le impuso prisión preventiva a 7 de ellos, tanto el Ministerio Público como la parte de la defensa puede apelar esa decisión. Ok. Una vez se notifique la resolución que Sí. emite el juez por escrito, eso se apela, tú tienes 10 días normalmente. Como dije, el caso fue declarado de tramitación compleja, los plazos Sí. se duplican, es decir, que tú tienes 20 días, se deposita en la Secretaría del Tribunal, se fija una sala y se conoce bajo los méritos que sustenten los abogados. Por ejemplo, un principio de falta de motivación pudiera ser, o una errónea aplicación del artículo 227, porque no procedía la aplicación de la medida de coerción, o una errónea aplicación sobre el peligro de fuga, o por la condición que tiene el imputado, ese recurso de apelación de medida coercitiva se pondera con 3 jueces y esos jueces pueden variar o ratificar la medida de coerción. Ok, ok. En su intelecto, ¿qué usted percibe que puede pasar? Bueno, en este caso el juez impuso prisión preventiva contra 7 imputados, 3 meses, y la gente se pregunta, ¿por qué tan poco tiempo? ¿Eso es poco? Una papita. La norma, porque la gente se lleva del populacho. Ok. Bueno, y repitamos, las medidas de coerción es la primera parte del proceso. O sea, que pueden otra vez, después que culminen estos 3 meses, Puede, ratificarle. la norma contempla, me conocen una medida de coerción, me imponen 3 meses de prisión. A los 3 meses es obligatorio revisar la medida de coerción. Ok. ¿Por qué? Porque la medida de coerción, como hay un principio de presunción de inocencia, la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada. Ok. No puede convertirse en una pena anticipada y hay que realizar siempre controles de la detención. Y cada 3 meses el juez realiza un control de la detención. Pero además las partes pueden solicitar la revisión de la medida de coerción cuantas veces ellos entiendan que es necesario. Muy Y bien. pueden apelarla todas las veces que ellos quieran. Muy bien. 3 meses, a los 3 meses se revisa y el juez puede ratificar 3 esa más. medida. Claro, 3 meses. Ellos pueden apelar y revisar y eso puede extenderse. Hasta un año. Puede extenderse más de un año. Y en este caso, como fue declarado de tramitación compleja, la norma, si es de manera regular, si tú tienes 12 meses guardando prisión preventiva, obligatoriamente el código te dice la prisión preventiva a los 12 meses puede cesar. Pero en este caso, como fue declarado de tramitación compleja, el plazo se amplía y es 18 meses. Si ellos no se le conoce una audiencia preliminar o el juicio de fondo de aquí a 18 meses, ellos están presos preventivos y la prisión preventiva debe cesar y ponérsele en libertad. Muy bien, mire, el doctor Hidalgo, que fue Beneficiado con una medida no privativa de libertad. no privativa de libertad. Eso consiste en el No, grillete. Sí, es uno, porque hay 6 medidas no privativas de libertad. Presentación periódica, cuidado y vigilancia de una persona, una garantía económica, localizadores electrónicos, arresto domiciliario. Ok.
Muy bien. La práctica de visualizar su ropa interior, ¿usted entiende que suavizó a el juez una práctica quizás no correcta, de que fuera captado, grabado, que suene Bueno, video? ahí se debió, y con los Esa abogados, pregunta es buena, ¿o no? es buena, pero yo te la voy a arreglar en la respuesta. Es primera vez en la historia que esto me pasa, lo que tú me estás diciendo. Lo que tú me estás diciendo es la primera vez. Coco, es que tú no tienes el expertise jurídico para Sí, hacer la pero yo pregunta de Manuela Correa. me siento abusado por ti. No, Me porque- siento abusado por ti. No, disculpa. Ah, no, arréglala. Yo voy a ver cómo tú la vas Mira. a arreglar. Te decía que en la forma en que se practicó el arresto, o como lo vimos en el video, Sí. fue un arresto que se practicó vulnerando el principio del pudor y la dignidad de él. Muy bien. Entonces, vimos en el video, y el artículo 95 dice que cuando me arrestan, la autoridad debe identificarse, decir quién me arresta, por qué me arresta, No, pero le toma la porque me están vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria. Ok. Entonces, ahí vimos en el video que no querían identificarse ni quién eran, pero además de eso, hay un principio que se llama el principio de dignidad humana. Ok. Como sacaron a ese señor en ropa interior y no le permitieron, también ahí hay una ilegalidad del arresto. Pudiera haber sido, pero eso es un argumento que como abogado yo lo pudiera plantar. Sí. Ahora bien, está en que el juez me Lo acepto. lo acepte. Entonces, lo primero es que se debió, en el caso de la defensa de Hidalgo, hacer un ejercicio de control de la detención. ¿Qué es un ejercicio de control de la detención? ¿Qué es eso? Determinar si un arresto fue regular o conforme a la norma. Por ejemplo, yo voy caminando en la calle y un policía sin motivo me para. Entonces, la norma dice, ¿por qué tú me paras? Tú tienes que tener una causa probable del Sí. por qué tú vulneraste mi derecho a mi libertad ambulatoria. Tiene que tener una orden. No necesariamente, porque hay dos cuestiones fundamentales. ¿Cuáles Para son? arrestarme, yo debo tener una orden judicial que lo autorice. Y segundo, no puede operar sin orden cuando me vean en estado de flagrancia, cometiendo el derecho En el acto. en el acto. Pero si yo voy caminando y yo no tengo, me da la posibilidad también de arrestar, Sí. y yo no tengo ningún indicio De culpabilidad de algo. de nada, ¿cómo tu autoridad me limitas mi derecho a mi libertad pero dice que me pague a ambulatoria? mí ahora, tú verás. ¿Por qué? Regularmente nosotros hacemos eso y las autoridades hacen eso, y muchos casos se caen, Sí. en casos así de poca monta, por el hecho de que los oficiales de la policía no respetan ese derecho a la libertad ambulatoria. ¿Por qué tú lo paraste? Porque tenía un perfil sospechoso. Ok. ¿En qué consistía ese perfil sospechoso? Eso es discriminatorio. Porque ¿cuánta gente fea hay aquí que Cuidado. por perfil sospechoso, Coco? Entonces, Cuidado. eso es discriminatorio, y cuando Muy hay una discriminación es contraria a la Constitución y puede venir una nulidad Muy bien. Muy bien. de la actuación. Licenciado, se percibe que la cartelera de investigados va a pasar de 100. Cuando usted se ríe, usted me pone en mi tensión. Bueno. Va a pasar de 100. El manejo de estos primeros 11 manifiesta la seguidilla de que van a seguir cayendo gente, o esto es permisivo para que esas personas que sospechan puedan ser investigados, vayan haciendo arreglo. Conforme lo que vimos en la lectura de la solicitud de medida de coerción, los magistrados fiscales establecieron que las pesquisas, las investigaciones continuarán. Sí. Yo, una de las críticas que le hacía, porque la televisaron, porque eso pueden poner en sobreaviso a personas que pueden ser susceptibles de una investigación, y lo que queremos es justicia. Ok. Y lo que queremos es que aquellas personas que existan elementos de convicción para imputarle un hecho sean sometidas a la acción de la justicia, y que haya una especie de justicia resarcitoria. Ok, muy bien. Entonces, es muy probable, y la población está expectante, que continúen los procesos de investigación, porque esto también es una especie de prevención general. Esto es un llamado a que, ojo
Ojo, cualquier funcionario público que atente contra el erario público será sometido a la acción de la justicia, y eso es lo que hemos querido siempre. Una sociedad se solidifica, es realmente una democracia cuando las instituciones son sólidas y hay sistemas de consecuencia. ¿Por qué los países nórdicos tienen tantos niveles de igualdad, de equidad? Bueno, porque las instituciones son respetadas, los funcionarios públicos respetan la ley. Entonces, según el Latirobarómetro, que es una entidad que mide muchísimos puntos críticos de América Latina, establecía que en República Dominicana gran parte de la inversión pública se iba o se dilapidaba en corrupción administrativa. Entonces, si nosotros paramos esa sangría y vemos que las instituciones funcionan y cada uno de los funcionarios respeta las leyes y el ordenamiento jurídico, entonces ese dinero que se dispendia, las sobrevaluaciones y todo eso, va a ir en ayuda de cuestiones sociales y disminuiremos la corrupción, disminuiremos la delincuencia juvenil, disminuiremos los desempleos, porque los grandes males sociales en República Dominicana están aunados a la miseria, a la pobreza y a la falta de oportunidad. Muy bien, la ley 340, desglosada por personas que la conocen como usted, envuelve la ley de compras, ¿no? La ley 340 y su reglamento de aplicación es de compra y contrataciones públicas. Compra y contrataciones públicas. Esto envuelve a una parte civil grandiosa del país, unificada, con exministros que hicieron prácticamente, supuestamente, negocios turbios. Ahora bien, el proceso con personalidades que han hecho inversiones gigantescas en la política nacional, a lo que se fueron y lo que llegaron. Esto puede lacerar, lastimar realmente el empresariado dominicano si se destapa esta caja de Pandora. No, Coco. Mira, la ley 340 vino a regularizar las contrataciones con el Estado, porque anteriormente había una especie de contubernio y eso no se regularizaba, y dedocráticamente yo te asignaba una obra. Okay. Y eso no le daba participación a muchas pequeñas y medianas empresas. Okay. Esa ley 340 vino a democratizar la relación particulares con el Estado. ¿Qué pasa? Que en un principio la ley 340 conllevaba sanciones penales. Okay. Y eso, con la última modificación que hubo, excindió, sacó las sanciones penales. Ese es el gran problema que tiene la ley 340 y que en un momento los legisladores deben observarla y colocarle sanciones penales. Okay. La gran diatriba que hoy nos vemos, casos importantes, esa operación antipulpo, el caso de Brecht, es que la ley 340 tú la puedes violar y no vas a ir preso, porque no conlleva sanciones penales, solamente sanciones administrativas. Una pregunta que le quiero hacer. El señor Aquiles Christopher, en su intervención, dio a conocer casos lamentables. Habló de un caso de 21 millones de pesos, donde él hizo que solamente se le pagara menos de la mitad a ese empresario. ¿Esto no tiene un castigo en la ley que tú quieras cobrarle al Estado Dominicano o robarle cerca de 12 mil millones de pesos? Millones. ¿Eso se queda así? Bueno, la ley 340 también tiene que interpretarse de manera holística y la ley 340 tiene muchos candados. Okay. Por ejemplo, el artículo 14 de esa ley 340 dice cuáles son esas personas que no pueden contratar con el Estado. Okay. El presidente de la República, senadores, diputados, funcionarios públicos, familiares, hasta un grado de consanguinidad. Okay. Entonces, la ley 340 tiene los mecanismos para contratar y además establece los procesos, establece procesos de compra menor, comparación de precios, licitación pública restringidas. Entonces, hay un organismo que es el garante de las licitaciones y es la DGCP, la Dirección General de Compras y Contrataciones. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que todo funcionario público debe cumplir con la ley. Y cuando se lanza un proceso
Aquí. de licitación, cualquier que sea, ¿Pero qué? debe subirse. Se han logrado los pasos, Coco. Sí. Se han logrado los pasos, pero a veces hay un contubernio generalizado o hay grupos que han creado músculos económicos muy fuertes Sí. que tú no puedes, por ejemplo, siendo una pequeña empresa, competir. La ley 340 también ha creado un acápite especial para las MIPYMES y establece que el 20% de las compras y contrataciones que realiza el Estado deben hacerse las MIPYMES. Pero hay un grupo que ha hecho un gran músculo económico que cuando tú vas a una licitación o no cumples con las fichas técnicas o hay un contubernio donde se crean las fichas técnicas o económicamente tú no puedes competir porque el precio tuyo es muy por encima del precio que otros oferentes realizan. Muy bien. Entonces, hay que realizar un control y un compromiso ciudadano de todos los funcionarios, los que dirigen los comités de compra, para que el país logre los niveles de institucionalidad y que haya sistemas de consecuencia para aquellos que lo violen. Muy bien, quitándote el birrete y hablando como ciudadano, ¿entiende que el pueblo se siente conforme con la solicitud que hizo Luis Abinader de que los corruptos iban a la cárcel? ¿Ya con esto basta? Es un compromiso, es un deseo anhelado de todos los ciudadanos, porque si no se para con este sinnúmero de atropellos al erario público, vamos a llegar a un momento en que seremos un Estado fallido y que nuestros hijos tengan que emigrar porque las condiciones no estarán creadas. Si nosotros hacemos un compromiso ciudadano, no importa en la posición que estemos, y respetamos las leyes, o demos ejemplo moral de aquellas personas que cometan una indelicadeza con el Estado, excluirlo, excindirlo, entonces nosotros lograremos una República Dominicana que todos anhelamos y soñamos. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes por la invitación. Me decirle que usted se ha vuelto un gallito, ¿eh? Solamente soy... En la reglita, pues usted vino y me arregló ahora. No, nunca. Siempre elegante usted, Coco. Usted está esperando que yo le diga a usted, ¿verdad? Usted es más me elegante. me gustan sus colores, sí. De temporada. ¿Que usted es medium? Sí, soy medium. Medium. Le sale una medium. Buenas noches. Seguimos.